Bienvenido a través de la Biblia, que enseña las Escrituras, que transforman vidas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Felden. Está bien, es bueno ver a todos de nuevo esta noche y continuaremos justo donde lo dejamos en Gálatas. Pero para aquellos de ustedes que están viendo en televisión, no nos hemos olvidado de Génesis. Regresaremos, pero esto es solo una extensión de Génesis 24, si recuerdan, donde Abraham envía al siervo a un país lejano para conseguir una novia para su hijo, Isaac. Recuerden, hicimos la correlación de que esa es una hermosa imagen de Dios enviando al Espíritu Santo entre los gentiles para reunir una novia para su hijo, que por supuesto es la iglesia, y lo que he estado haciendo ahora durante las últimas semanas es mostrar cómo este programa del Antiguo Testamento que encontramos en Salmos 2 y en varios otros lugares del Antiguo Testamento sería interrumpido y en realidad sería llevado a cabo a través de la conversión del apóstol Pablo y luego sus revelaciones de estas grandes doctrinas de la gracia que no encontrarás en ningún otro lugar de las Escrituras. Y esto, por supuesto, es la razón por la que hay tanta confusión. Tuve a un joven que me dijo la otra noche, ahora dijo, eres el primero que no ha tomado toda la Biblia, la ha puesto en una licuadora, la ha encendido a alta velocidad y luego la ha servido, causando indigestión a todos. Y le dije, chico, eso es dar en el clavo, porque eso es lo que la mayoría hace, ya sabes. Lo mezclan todo y luego se preguntan por qué la gente no puede evitar regurgitar, pero todo lo que tienes que hacer es mantenerlo todo en su revelación progresiva. A medida que todas estas cosas se desarrollan en el tiempo de Dios y bajo su gracia soberana, creo que entonces la Biblia se vuelve tan emocionante. Es mucho más fácil de estudiar y entender, y pienso en todas las cientos de personas que he tenido en mis clases durante los últimos 20 años. No creo que nadie esté en desacuerdo conmigo en eso. Es cuando comienzan a ver, ya veo cabezas asintiendo. Es decir, cuando comienzas a mantener todas estas cosas en su lugar adecuado, en lugar de mezclarlas, entonces no hay confusión. Así que está bien, volveremos a Génesis en una semana o dos, pero por ahora tenemos que llegar a donde la novia de Cristo es realmente presentada. Y luego he recibido un par de cartas por teléfono, así como por carta, lo que también me recuerda que quiero recordar a nuestros televidentes cuánto apreciamos sus cartas. Solo necesitamos una o dos frases para saber que estás escuchando y que lo estás disfrutando. Es de gran ayuda. Pero de todos modos volveremos a Génesis, pero varios han preguntado si podríamos delinear un poco más los eventos del fin de los tiempos, tal como los veo. Y así, dado que estamos de vuelta aquí en el Nuevo Testamento y estamos tratando con la era de la iglesia, probablemente tomaremos media hora más o menos en la próxima semana o dos para entrar en la tribulación, el rapto y el regreso real de Cristo. Ahora, no lo haremos en profundidad, no lo haremos en detalle, pero lo presentaremos lo suficiente para que con suerte puedas entenderlo. Ahora, si regresan a Gálatas capítulo 1, donde Pablo ha defendido su apostolado, explicamos la semana pasada cuál es el evangelio de Pablo, que está centrado en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías de Israel. Y luego en el versículo 12, continuando, creo que es aproximadamente donde nos quedamos, dijo, no lo recibí de hombre. En otras palabras, señalamos que no regresó a Jerusalén para consultar con los 12, ni me fue enseñado sino por la revelación de Jesucristo. En otras palabras, todo lo que Pablo enseña y escribe proviene directamente del Señor ascendido en gloria. Ahora he tenido personas que dicen, espera un momento, si dices que debemos seguir lo que dice Pablo, siempre he pensado que teníamos que seguir lo que dijo Jesús, y eso por supuesto estaría en los evangelios. Bueno, ahora espera un momento. Todo lo que Pablo escribe es lo que Jesús dijo, pero es lo que Jesús dijo después de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Y eso es como si hicieras un testamento. Si hiciste un testamento hace 5 años y tú ahora hiciste uno nuevo y mañana mueres y traen ambos testamentos ante el tribunal, ¿cuál es válido? Bueno, el último, porque es lo que hablaste al final. Ahora, esta es la forma en que debemos ver a Pablo. Las revelaciones de Pablo son del Señor ascendido.
mientras que los evangelios hablan de Cristo en su ministerio terrenal. Y como siempre les recuerdo a las personas, por favor recuerden que en su ministerio terrenal Él vivía bajo la ley. Él estaba ministrando a un pueblo bajo la ley. Y así, todo lo que enseñó tenía ese matiz. Ahora es cierto que podemos volver y estudiar los evangelios y podemos obtener muchas aplicaciones morales. Ciertamente es agradable conocer todas las cosas que hizo Cristo y su compasión. No tengo ningún argumento con eso. Pero no encontrarás el evangelio allí porque Él aún no había muerto. No, había derramado su sangre. No había resucitado de entre los muertos. Está bien, ahora sí pueden abrir en Gálatas, versículo 13, porque dice: ¿han oído de mi conversación o mi manera de vivir en tiempos pasados en la religión judía? Ahora he dejado claro durante el último año que detesto la palabra religiosa. Espero que nadie me llame religioso, porque el cristianismo no es una religión. Pero ve, Pablo usa la palabra en una luz negativa. ¿Qué piensa Pablo de la religión judía? Bueno, tal como él implica, es lo que lo convirtió en lo que era. Lo convirtió en un odiador del Mesías, del Cristo, ¿ves? Y así dijo: me beneficié en la religión judía. Bueno, ¿qué quieres decir con que se benefició? Oye, él era una pieza clave. Él era uno de los hombres más importantes y pienso, Pablo era miembro del Sanedrín. Hechos dice que cuando llevaron a estos seguidores de Cristo ante las autoridades judías, él dijo: voté para que los mataran. Ahora no podría haber votado si no hubiera estado en el Sanedrín. Eso también me dice que creo que Pablo estuvo casado en algún momento y probablemente tuvo hijos. Ahora no sabemos qué les pasó, pero ciertamente no creo que Pablo fuera célibe en absoluto, porque de nuevo, si conozco la ley judía, para ser miembro del Sanedrín tenían que ser un esposo y un padre. Y la razón era: ¿cómo puedes identificarte con los problemas familiares si no has experimentado lo que es ser padre? Creo que tiene sentido, ¿no crees? Así que, de todos modos, se benefició, versículo 14, en la religión judía. Se benefició políticamente, tenía poder, creo que se benefició financieramente. Creo que Pablo probablemente estaba bastante bien. Y luego, como eso sin medida, perseguí, y aquí de nuevo la palabra iglesia, la asamblea, los llamados, perseguí la iglesia de Dios y la destruí. Ahora, ¿quieres recordar que esa era la iglesia judía allí en Jerusalén? Entonces, el versículo 14, solo para terminar eso. No es el versículo 14 de nuevo, lo siento. Y gané en la religión judía más que muchos de mis iguales en mi propia nación, siendo más celoso de la palabra que tradiciones. Escucha, esa es una de las palabras más peligrosas en la comunidad cristiana. Tradición. La tradición está enviando a millones a una eternidad perdida. Estemos alerta para no suscribirnos a algo solo porque eso es lo que creía papá y eso es lo que creía el bisabuelo. Oye, ¿cómo sabemos que creían lo correcto? Tenemos que volver al libro. Y siempre les digo a las personas, nunca vayan y digan a alguien: bueno, esto es lo que dice Les, porque lo que yo diga no cuenta. Pero puedes decir: ahora les dice, mira tal y tal versículo. No me importa eso, pero nunca atribuyas nada a lo que yo diga o a lo que diga cualquier otro ser humano. Tenemos que apoyarnos en la palabra de Dios. ¿Está bien? Continuando, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me separó del vientre de mi madre y me llamó por su, ¿qué? Gracia. Recuerden que enfaticé la semana pasada, cuando Pablo iba camino a Damasco, un enemigo total de Cristo, en lugar de eliminarlo, Cristo lo salvó. Eso fue gracia. Y Pablo lo reconoce a lo largo de sus escritos. Versículo 16, para revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predique entre quién. Los gentiles, ¿ves? No entre los judíos tanto, sino entre los gentiles. Y de inmediato no consulté con carne y sangre. Ahora recuerden cuando estábamos en Hechos capítulo 9 la semana pasada, les dije que tenía que haber un lapso de aproximadamente 3 años entre esos dos versículos, cuando lo llevó por la pared y luego donde fue a Jerusalén.
Bueno, ahora Gálatas llena ese vacío. No fue a Jerusalén desde Damasco, pero dice aquí, de inmediato, no consulté con carne y sangre. Ahora hay dos puntos allí, así que no detengas el pensamiento. Tampoco subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Pero, ¿a dónde fue? Fui a Arabia. Ahora la razón por la que menciono el Sinaí, junto con eso, es porque en el capítulo 4, quizás quieras ir allí conmigo un momento. En el capítulo 4, versículo 25, usa el término Monte Sinaí, donde en Arabia, y por eso tengo que juntar las dos cosas y llegar a la conclusión de que aquí en el capítulo 1, cuando Dios lo sacó soberanamente de Damasco, lo envió al desierto del Sinaí o al desierto de Arabia hacia el monte Sinaí, y me gusta hacer la analogía, y lo he hecho en programas en el pasado, que así como Dios le dio la ley a Moisés, y Moisés llevó la ley montaña abajo y se la dio a Israel, así que Dios le dio al apóstol Pablo en Sinaí las doctrinas de la gracia, y Pablo dice en Efesios que nosotros, los gentiles, tenemos lo que tenemos porque Él, Pablo, nos lo dio. Ahora no lo veremos justo ahora, pero probablemente lo abordaremos en otra ocasión. Ahora leyendo versículo 18, después de 3 años, ahora de ahí es donde deduzco que Pablo debió haber pasado casi 3 años en el monte Sinaí, donde Dios reveló todas estas tremendas verdades de esta era de gracia. Pero después de 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. Pero a otros de los apóstoles no vi a ninguno, excepto a Santiago, el hermano del Señor. Ahora, recuerda que Santiago no estaba entre los 12. Él apareció más tarde como el moderador en Hechos capítulo 15, pero Santiago, el hermano del Señor, no era uno de los 12. Ese era otro Santiago. Así que en realidad, el único de los 12 que vio fue ¿quién? Pedro. Y solo se quedó con él 2 semanas. Y por supuesto Pablo y Pedro no se llevaron muy bien. Sabes eso más adelante aquí en el libro de Gálatas. Y luego el versículo 20, ahora las cosas que les escribo, he aquí, ante Dios no miento. Después, en otras palabras, después de esos 3 años en Arabia, después de las 2 semanas con Pedro en Jerusalén, y luego después vine a las regiones de Siria y Cilicia. Ahora recuerda Cilicia, supongo que tengo espacio aquí para poner otro de mis pequeños mapas improvisados favoritos. Aquí está el mar Mediterráneo y aquí abajo está Jerusalén. Y aquí arriba estaba Antioquía y aquí abajo está la actual Beirut. Pero aquí arriba está el valle del río de Cilicia y esta, por supuesto, era la zona de origen de Pablo. Aquí estaba la ciudad de Tarso, de la cual a menudo se le llamaba Pablo de Tarso, y esto por supuesto es la actual Turquía, pero en las Escrituras se refiere a esto como ¿qué? Asia Menor. Y así se dirige desde el Sinaí hasta Jerusalén por un par de semanas con Pedro, y luego viene aquí a la zona de su antiguo hogar en Cilicia y Tarso. Ahora no pierdas de vista el hecho de que aquí está, Antioquía. Es un término importante cuando volvamos al libro de los Hechos en un momento. Luego, en el capítulo 2 vamos a tocar ese tema porque será apropiado. Una vez que volvamos al libro de los Hechos en 1 minuto o 2, ahora en el capítulo 2 dice entonces 14 años después, ¿ves cómo el tiempo se despliega? Solo obtén una idea. Desde Pentecostés hasta el sermón de Esteban, aproximadamente 7 años. Luego, dentro de 1 año o 2 de eso, tienes la conversión de Pablo. Luego, casi después de eso, probablemente dentro del próximo año, Pedro sube a la casa de Cornelio. Ahora, ¿estamos a qué? 12 años después de Pentecostés. Luego Pablo baja durante 3 años a Sinaí y luego regresa a la zona de Cilicia. Y 14 años después de que todo esto ha sucedido, regresa a Jerusalén. Y vamos a retomar eso en Hechos capítulo 15 y lo llamamos el concilio en Jerusalén, donde lo van a confrontar por predicar la salvación a los gentiles
Así que 14 años después subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé y llevé a Tito conmigo. Y luego, por supuesto, puedes leer eso en tu tiempo libre porque no tenemos tiempo para verlo en este programa. Ahora, si regresan conmigo, por favor, a Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Donde quieres recordar, los judíos han estado bajo una intensa persecución que fue provocada, por supuesto, por el viejo Pablo de Tarso, y se vieron obligados a huir. Y recuerdas que en el capítulo 8, de hecho, podrías querer volver y mirarlo. No me gusta decir cosas sin dejarte verlas en las Escrituras. Pero regresas al capítulo 8 de los Hechos, versículo 1, donde Pablo consentía en la muerte de Esteban. Y en ese momento hubo una gran persecución contra la asamblea en Jerusalén y todos los creyentes judíos fueron dispersados. Como soy estricto con las palabras en las Escrituras, no creo que el Espíritu Santo permitiría que una palabra se usara de manera laxa. Así que creo que cuando dice todos, se refiere a todos. Y así fueron todos dispersados por las regiones de Judea y Samaria, excepto ¿quién? ¿Ves eso? Lo señalamos hace un par de semanas, pero sé que tiendes a olvidar, todos lo hacen. Todos se dispersaron. Los 12, ahora ellos, deberían haber estado por el mundo. Pero aquí estamos, 8 años después de Pentecostés, en el capítulo 8, y todavía están en Jerusalén. Ve al capítulo 11, ve al versículo 19. Este versículo me sorprendió hace años. Porque, como he mencionado más de una vez, no fui educado en la enseñanza que ahora enseño, y este es uno de los versículos que me abrió los ojos porque yo tenía la misma mentalidad. Sabes que el cristianismo comenzó allí, supongo, con Juan el Bautista. No sé qué pensábamos, pero siempre lo había tenido todo confundido también, ¿sabes? Y ya veo algunas cabezas asintiendo y nunca diferencié. Pero aquí, este versículo me impactó una vez y pensé, espera un momento, esto me dice algo. ¿Y qué dice? Ahora, los que fueron dispersados por la persecución que surgió a causa de Esteban, que está en los capítulos 7 y 8, viajaron tan lejos como Fenicia, que está en la costa hacia lo que hoy es Beirut, salieron a la isla de Chipre y luego subieron a Antioquía, y por eso lo puse allí en nuestro pequeño mapa improvisado. Subieron a Antioquía predicando la palabra. Ahora, ¿cuánta palabra tenían? El Antiguo Testamento, eso es todo. Y así predicaron que Cristo era el Mesías del Antiguo Testamento y predicaron esa palabra a, ¿cuál es la siguiente palabra? A nadie más que a los judíos. Ahora, en ese plano, ¿cuántas personas no entenderían que tan pronto como Cristo dejó la escena, los 12 fueron por todo el mundo predicando el Evangelio? No lo hicieron, se quedaron en Jerusalén. Incluso los judíos creyentes que fueron dispersados por la persecución no predicaron a nadie más que a judíos. No tenían idea de que Dios iba a ir a un gentil. Eso era anatema para ellos. Ahora sigue leyendo. No fueron a nadie más que a judíos, y algunos de ellos eran hombres de Chipre y de Cirene, que cuando llegaron a Antioquía, ¿dónde estoy? Aquí. Ahora han llegado a Antioquía. Chipre está por aquí y se han dispersado desde Jerusalén y ahora hasta esta parte del Mediterráneo. Y ahora algunos llegan a Antioquía, que cuando llegaron hablaron a... Ahora la versión King James dice griegos. Si tienes una traducción más nueva, y lo busqué de nuevo en la Biblia amplificada, y es lo que siempre he pensado que debería ser, ¿y qué tiene alguien además de griegos? ¿Alguien tiene griegos? Sí, está bien, y eso es correcto, porque no era inusual hablar de los griegos, porque los griegos eran judíos que vivían en Grecia, o al menos hablaban el idioma griego. Pero griegos se refiere a ¿qué? Gentiles. Oh, eso es lo que quiero que veas.
Entonces, ¿ves lo que Dios está haciendo soberanamente? Incluso estos judíos que habían sido expulsados de Jerusalén han llegado hasta Antioquía y sin que ellos siquiera se den cuenta de lo que está sucediendo, Dios está comenzando a hacer que los gentiles griegos estén lo suficientemente interesados como para escuchar lo que estos judíos tienen que decir. Está bien, ahora sigue leyendo. Y así vinieron y hablaron a los griegos, predicando al Señor Jesús. Ahora aún no hay referencia a la muerte, sepultura y resurrección, porque eso tampoco lo entendían aún, pero están acercándose a estos gentiles, y el Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se volvió al Señor. Y luego llegaron noticias de estas cosas a los oídos de la iglesia o la asamblea nuevamente que estaba en Jerusalén. Ahora, ¿qué crees que pensaron los judíos en Jerusalén? ¿Qué está pasando aquí? No pueden estar hablando con griegos. Este es nuestro asunto. Ahora sigue leyendo. Y así enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía a investigar todo esto. Versículo 23. Quien cuando llegó y vio la gracia de Dios se alegró. Ahora la mayoría de los judíos no lo habrían hecho, pero Bernabé era especial, como verás en el siguiente versículo. Porque era un buen hombre y estaba lleno del Espíritu Santo y de fe, y mucho más. Se añadieron personas al Señor, incluidos los griegos. Ahora, aquí es donde el Espíritu Santo actúa en un detalle especial. Ahora que los gentiles están siendo abordados y mostrando interés, y muchos incluso están creyendo, lo cual aún llamaría el mensaje judío, que Jesús era de hecho el Mesías de Israel, ¿qué entiende Bernabé que debe hacerse? Solo hay un hombre para la hora. ¿Y quién es? Pablo. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Versículo 25. Ahora, todo esto es crucial. Luego partió Bernabé hacia Tarso para, ¿y cuál es la siguiente palabra? Buscar, buscar y encontrar a Pablo. Y luego el siguiente versículo, y cuando lo encontró, ¿ves cómo todo esto encaja? Subió a la región de Tarso y Cilicia desde Antioquía, no está tan lejos. Y puedo imaginar a Bernabé subiendo y bajando las calles de estas ciudades a lo largo de ese valle fluvial. ¿Alguno de ustedes ha visto a un pequeño judío? ¿Alguno de ustedes lo ha oído predicar? Y finalmente Bernabé lo encuentra. Ahora mira el versículo 26. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía y sucedió que durante todo un año se reunieron con la iglesia, es decir, esta asamblea ahora de judíos y gentiles, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos o estos creyentes fueron llamados, ¿qué? Cristianos por primera vez, ¿dónde? No Jerusalén. Y saben, estoy tan asombrado, cada escritor que leo y grandes hombres por todas partes, todos se refieren a esos creyentes judíos en Jerusalén como cristianos. La Biblia nunca lo hace. Solo piensen en eso. La Biblia nunca llama a esos creyentes judíos desde la época de Juan el Bautista hasta Pablo. Nunca los llama cristianos, pero todos los teólogos lo hacen. Los cristianos allí en Jerusalén, no sé de dónde lo sacan, porque ven, no fue hasta que Pablo apareció y comenzó a explicar la era de la gracia basada en la muerte, sepultura y resurrección, que la Biblia dice que esas personas eran cristianos. Esos creyentes judíos, no sostengo, estaban en esa categoría. No eran como estos gentiles, pero sea como sea, fueron llamados cristianos por primera vez allí en Antioquía. Ahora bien, si bajan, tratando de sentar las bases para que podamos introducir la llamada de ese cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, la iglesia, en la era de la gracia, Hechos capítulo 15 ahora. Bueno, antes de que vayan al 15, solo miren hacia el capítulo 14, versículo 27. Pablo y Bernabé han regresado ahora de su primer viaje misionero a Asia Menor y han establecido iglesias. Los gentiles han sido salvos. No sé por cuántos, pero por bastantes. Y luego en el versículo 27 están regresando a Antioquía.
Y cuando llegaron y reunieron a la iglesia, relataron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a ¿quién? A los gentiles, a los gentiles. Ahora solo me quedan minutos. Antes de entrar en Hechos 15, mantén tu dedo ahí y saltaremos a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 trata sobre la relación entre Israel y los gentiles en el plan de Dios. De camino a casa, después de un tiempo, pensaré que no usé estas cosas en el orden correcto, pero esperemos que el Espíritu Santo esté tomando control y esté haciendo bien. Pero aquí en Romanos capítulo 11, estos 3 pequeños capítulos en el medio del libro tratan sobre la nación de Israel. Y ahora mira lo que dice en el versículo 11. Pablo dice, entonces han tropezado la nación de Israel para caer. En otras palabras, ser cancelados de este programa del Antiguo Testamento. ¿Está Dios completamente fuera del judío? ¿Cuál es su siguiente declaración? Lejos de eso, o destierra el pensamiento, sino que a través de su caída, al rechazar a su Mesías y crucificarlo, a través de su caída, la salvación ha llegado a ¿quién? ¿Ahora lo ves? ¿Puedes entenderlo más claramente? Israel lo rechazó, lo crucificó. Al hacerlo, llevaron a cabo el plan de salvación de Dios por gracia. Está bien, ahora regresa rápidamente, si puedes, a Hechos 15. Y no tendré tiempo para hacerlo justicia, pero intentaremos resumirlo lo suficiente para que puedas entender la esencia. Ahora los creyentes de Jerusalén están muy alterados porque supuestamente los gentiles están siendo salvos en Antioquía, así que envían hombres allí para comprobarlo y efectivamente deciden que es mejor llevarlos de regreso a Jerusalén. Ahora, esto es a lo que Pablo se refiere en Gálatas 2 cuando dice, 14 años después subí a Jerusalén. Y ahora en el versículo 2, cuando Pablo y Bernabé tuvieron una gran disensión, en otras palabras, un gran argumento de que estos judíos de Jerusalén y que los gentiles no podían ser salvos a menos que, como se menciona en el versículo 1, fueran circuncidados según la manera de Moisés. Y luego pasas al versículo 5 en este mismo capítulo. Estos judíos en Jerusalén, incluidos los 12, miren lo que están diciendo. Se levantaron ciertos de la secta de los fariseos que creían, diciendo que era necesario circuncidarlos, es decir, a esos creyentes gentiles en Antioquía, y ordenarles que guardaran la ley de Moisés. La mayoría de las personas no saben que este capítulo está en la Biblia. Estoy seguro de que no lo saben. Pero vean, este todavía era el contexto de la iglesia de Jerusalén. Se basaba en la ley y la circuncisión y todo lo demás. El gentil se basaba en la gracia de Dios y así tuvieron que reconciliarlo y por eso llaman a Pablo a rendir cuentas. Y casi puedo imaginar cómo lo sometieron hasta que, finalmente, lo retomaremos la próxima semana. Finalmente, Pedro se da cuenta de que por una experiencia previa, Dios le había mostrado que sí salvaría a los gentiles. Y si no hubiera sido porque Dios providencialmente llevó a Pedro allí en el capítulo 10 a la casa de Cornelio, nunca habría defendido a Pablo aquí. Pero es lo único que lo mantuvo en marcha. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Felding. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para su estudio de las Escrituras y le gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, su apoyo sería muy apreciado. Escríbanos a Les Felding Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74152, o llame al 1-800-369-7856. Recuerde, todos los programas están disponibles en forma impresa, en casete de audio y en cinta de video. Asegúrese de sintonizar la próxima vez A Través de la Biblia con Les Felding.